Este panel se ha titulado Continuidad en las políticas públicas, compromiso de gobiernos, y será moderado por Alfonso Grimaldo, quien es abogado y periodista, cofundador de Nueva Nación, un periódico digital de análisis y data, y además del Tabulario, el primer repositorio abierto de datos y estadísticas públicas de Panamá. También es moderador del programa de radio La Previa. Adelante, Alfonso. Buenos días a todos, es un placer sincero estar con todos ustedes aquí. Me llamo Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, como ya les dijeron, una comunidad de ciudadanos informados. Soy sido promotor de la reforma educativa. Y antes de presentar este panel, me gustaría permitirme el atrevimiento de felicitar a la ministra por participar activamente, ya que muchas veces sus predecesoras no aprovecharon este insumo que ofrece APEDE, lamentablemente, que es muy rico en información y sugerencia. Así que muchas gracias por esa atención. Bueno, en este panel contamos con 2 expositores. Cada uno tendrá 15 minutos siguiendo la dinámica que ya hemos estado siguiendo para hacer su presentación. Y me parece que complementa bien en este tema de continuidad de las políticas públicas. Muchas veces la ciudadanía panameña lo que desea es políticas de Estado, de educación que trasciendan administraciones particulares. Y vamos a estar conversando con Eneida López, la directora ejecutiva del Colegio Bilingüe de Panamá, y el doctor Juan Bosco Bernal, miembro del Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por la Educación. Reiteramos que las preguntas las pueden colocar en la casilla de preguntas y respuestas y, bueno, dependiendo del tiempo veremos cuánto se puede contestar. Iniciaremos con la señora Eneida López, que nos hablará de los diferentes planes y programas que se han puesto en práctica en diferentes gobiernos y lamentablemente luego se descontinúan. Así que, sin más, la señora López, le paso la palabra. Muchas gracias Noemí y a Pede por invitarme a participar. Creo que este tema no va a ser el tema más sencillo de nuestro tópico en el día de hoy, pero creo que es importante porque puede sentar las bases a que esto no vuelva a ocurrir. Quiero hablar un poco de 4 programas principales que hemos trabajado o que se han trabajado en diferentes gobiernos. Yo quiero empezar hablándoles de que lastimosamente no existe una política de Estado en lo que se refiere a educación. Y cada gobierno o cada ministro que llega al puesto llega con un librito para cumplir con las metas que se ha puesto el gobierno al que representa. Y muchas veces, proyectos que son exitosos, porque no todos son exitosos, se ven interrumpidos al haber un cambio de gobierno. Yo voy a hablarles de 2 programas de inglés y de 2 programas de STEM que se desarrollaron desde los gobiernos de Mireya Moscoso hasta la fecha, hasta el gobierno anterior. ¿Qué sucede en nuestro país? Nuestro país necesita un cambio o una revolución educativa. Nuestro país requiere que nosotros hagamos el esfuerzo de convertir la educación en un tema de Estado, en un tema de país, un tema como el Canal de Panamá. Para empezar, yo quiero hablarles de un programa que se denominó English for Life, en el que tuve la oportunidad de trabajar con la licenciada Marta de Cardoce, también miembro de APED. En English for Life, nosotros tratamos de llevar el inglés por una necesidad de Estado. El gobierno había interés en sembrar en el país o traer al país los denominados centros de contactos, que son los call centers, y se requería una población bilingüe. Empezamos capacitando a adultos desempleados en distintos centros que se contrataron a través de la OEI, quien administraba los fondos de este proyecto. Pero nos dimos cuenta en el transcurso que el cambio tenía que venir desde la primaria, desde la escuela, porque si traíamos y formábamos a estudiantes bilingües, al salir del colegio ellos iban a poder conseguir trabajo, luego iban a poder
salir de su nivel de pobreza, había una movilidad social. En este proyecto, nosotros pudimos, o el Estado trató de capacitar a maestros, incluso ofreciéndoles maestrías internacionales en la enseñanza del inglés. Capacitamos a 600 maestros a nivel regional porque lo llevamos en todo el país. Se impactaron 46,000 alumnos, se aumentaron las horas de inglés en la primaria y en la secundaria les dábamos clases fuera de su horario, en lo que se denominó After School Program. En este proyecto, que tuvo un costo aproximado de 33 millones, se llegó hasta el tercer grado de la escuela primaria y hasta el 10º grado, bajando de 12 a 10, de la escuela secundaria. ¿Pero qué ocurrió? Hubo un cambio de gobierno. Y de un día para otro, el proyecto fue eliminado y fue sustituido por otro proyecto de inglés en el que se trataba simple y sencillamente a los alumnos de secundaria en un denominado After School Program. No se perdieron este dinero porque los alumnos que fueron capacitados recibieron el beneficio y muchos de ellos luego fueron becados para ir a estudiar al exterior, otros fueron a trabajar a Copa y muchos de ellos fueron a trabajar en los call centers, que era lo que había motivado a que el proyecto English for Life se diera o se llevara a cabo. Esto se hizo en el periodo de Martín Torrijos, del presidente Martín Torrijos. Otro programa que no ha sido, no se ha parado, ha continuado, en este momento está on hold por la pandemia, fue el programa Panamá Bilingüe, que fue como una secuencia. Hubo un intervalo de gobierno y luego vino Panamá Bilingüe, cuyo origen era English for Life. Acá se impactaron 292 escuelas a nivel primario en todas las regiones educativas. En el After School, que era para el nivel secundario, 156 escuelas. A nivel nacional se capacitaron 10,000 maestros y a nivel internacional 7,000 maestros. Los estudiantes impactados fueron 130,000 estudiantes que siguen recibiendo, aunque de una manera limitada, su programa de inglés por la pandemia, y un After School en los que se atendieron 10,000 alumnos. El presupuesto de este proyecto fueron $125 millones y cuenta actualmente con un préstamo de la CAF. Vuelvo y repito, el proyecto no es que ha sido parado, está detenido por la crisis que tenemos de coronavirus y digo vamos porque seguimos apoyando, vamos a retomarlo en la medida que se pueda o de una manera orientado en otras áreas. Pero ¿qué sucede con estos proyectos? Tenemos proyectos como el proyecto Hagamos Ciencias. Proyecto Hagamos Ciencias. Bueno, está Conéctate, pero vamos a hablar primero de Hagamos Ciencias. Es un proyecto en que se trata de llevar al alumno al análisis, al estudio a través de la experiencia. Proyecto que manejó en el gobierno del presidente Martín Torrijos, el Meduca y Senacid. En el proyecto Hagamos Ciencia se lograron capacitar a 2,500 maestros en una metodología nueva, innovadora, en la que enamoraba al alumno a estudiar las ciencias exactas. Se impactaron 63,000 alumnos. Trabajamos en 120 escuelas y digo trabajamos porque la educación es un problema de todos, la educación es un problema de país, es un tema en que todos debemos estar involucrados. Este proyecto fue detenido por el gobierno que vino después de Martín Torrijos y fue detenido con una palabra que dijo delete, me quitan el proyecto. El quinquenio pasado se reactivó el proyecto con otros objetivos, con otra forma de hacer, pero ya dirigido por Meduca y Senacid.
Este fue un proyecto en el que se invirtió también dinero nuestro y dinero que no se perdió porque los alumnos fueron beneficiados. Pero si le hubiésemos dado continuidad, hubiésemos podido estar en otro proceso, en otro periodo. Y lo que nos habló Marvin hace un ratito, hubiese sido mucho más fácil poderlo llevar a la realidad. Quiero hablarles del proyecto Conéctate al Conocimiento. También en el quinquenio del 2004, Julio Escobar, Marta Luis, se sientan y ven la necesidad de cambiar la manera de enseñar, de traer una metodología constructivista a través de lo que eran los mapas conceptuales y a través del uso de la tecnología. Se hacen en 1000 escuelas laboratorios equipados con servidores, con sus computadoras, con todo lo que se requería. Donde no había señal, se puso señal, se hicieron salones especiales para este proceso. Se educan o se trata de motivar a 8,000 docentes del sistema. Se benefician 200,000 estudiantes de todas las regiones educativas. Se invierte 73 millones de dólares y cuando hablamos de millones quizás pensamos que es mucho dinero, pero para educación, señores, ¿qué es lo más importante? El futuro de un país son nuestros estudiantes, el futuro de un país son nuestros alumnos. Se invierte 73 millones de dólares. Se hace un proyecto dentro de Conéctate que se llama Equidad Digital, que si hubiésemos continuado con este proyecto, hoy nuestra querida ministra, la profesora Maruja, pudiese decir, no tengo problemas de conectividad en las escuelas, no tengo problemas de mis alumnos no se puedan conectar. Esther hubiese sido parte de la historia para esta fecha. ¿Qué sucede? Que todos los proyectos se vuelven proyectos de gobierno. Y es hora de que como país nos levantemos y digamos, tenemos que convertir la educación en un tema de Estado, en una prioridad. El señor presidente hoy día dice, es la estrella, pero la estrella no puede ser este quinquenio, tiene que ser la estrella de siempre. Todos estos proyectos iniciaron a la par de lo que se inició el proyecto Ceibal en Uruguay. Hoy leía, yo acostumbro pararme muy temprano, en la madrugada, en un diario que según la UNICEF, 24 millones de alumnos no han recibido clases. En Uruguay, la mayoría de los alumnos están conectados. En Uruguay, en las pruebas, los alumnos salen bien. ¿Por qué? Porque todos los proyectos fueron proyectos de Estado. El inglés, la tecnología, la enseñanza de la ciencia, hacer las pruebas. Pasan gobiernos y los ministros en algunos países continúan. ¿Por qué? Porque la educación, señores, no debe ser algo que tenga que ver con gobiernos, sino con Estado. Hay otros proyectos que se llevaron a cabo, como el proyecto de Mi Escuela Primero, en el gobierno anterior, en donde empresa privada adoptaba una escuela y hacía adecuaciones. Son proyectos que se pueden continuar. El proyecto que se llevó a cabo también en el gobierno anterior para mejorar la lectura, para mejorar la matemática. Gracias a Dios tenemos una ministra que ha continuado con muchos de los programas, pero ella es la excepción. ¿Por qué tocamos este tema en este panel?
porque nuestro país requiere una revolución educativa. Nuestro país requiere una autoridad nacional de educación similar a la autoridad del canal, en donde la educación se convierta en lo más importante para el país. Porque si no, señores, nuestro futuro, que son nuestros alumnos, se van a quedar atrás y no vamos a poder competir a nivel mundial y tampoco vamos a poder suplir la mano de obra a nivel nacional. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta respecto a los proyectos. Bueno, yo quisiera sencillamente aprovechar y agradecerle a la señora López, no solo por su presentación, sino por hacerlo dentro de tiempo y ponernos de vuelta en agenda. Muchas gracias. Si quieren poner algunas de sus preguntas en el chat, yo sé que también voy a estar recibiendo preguntas de otro lado. También podríamos dar las preguntas después de la siguiente exposición, pero por ahora rescato de esta última exposición lo invaluable que es la inversión en el recurso humano del país, ya que probablemente es la unidad que más rendimiento puede generar a futuro, y que las administraciones entrantes aprovechen las inercias ya existentes en vez de solo iniciar proyectos nuevos que quizás después puedan quedar sin avanzar. Así que muchas gracias por esa muy fascinante y investigada presentación. Ahora pasaremos a escuchar al doctor Juan Bosco Bernal, miembro del Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por la Educación, conocido famosamente como el COPEME, quien nos hablará sobre la necesidad de continuar las políticas públicas establecidas en este Compromiso Nacional por la Educación en el 2018. Así que, sin más, doctor, la palabra es suya. Muchas gracias. Agradezco muchísimo a la señora ministra de Educación, a la presidenta de APEDE por esta invitación que le ha hecho al COPEME y también a la doctora Noemí Castillo. Tengo una presentación que me gustaría que pudiesen poner en pantalla y esa presentación nos indica y la articulamos muy bien a lo que acaba de exponer la profesora Eneida López. Y quiero leer el primer pensamiento que dice: la educación es el factor más importante para realizar plenamente la persona humana, mejorar las condiciones de las familias y comunidades y al mismo tiempo construir sociedades con mayor progreso, con mayor justicia social y sociedades pacíficas. Los cambios en educación son cambios que no podemos observar en el corto plazo. No son cambios de 6 meses, no son cambios para 12 meses, ni siquiera para 2 o 3 años. Por ejemplo, la formación de docentes requiere por lo menos un quinquenio para poder empezar a observar los resultados, los cambios que se dan en el currículum de cualquier nivel educativo requieren también un tiempo entre mediano y largo plazo para poder conocer sus resultados, lo mismo que la introducción de nuevas tecnologías requiere un periodo mediano o largo para poder incorporar a todas las escuelas, a toda la población y empezar a observar sus resultados. El país, la sociedad panameña pierde muchísimos recursos, ya los hemos escuchado. Perdemos iniciativas, pero también perdemos el deseo de participar, la motivación de muchos actores educativos que se comprometen con determinados proyectos, porque los proyectos no caminan solos. Los proyectos necesitan personas técnicas, requieren parte de la comunidad que los apoye, los oriente y le dé la sostenibilidad requerida. Muchos actores, entre ellos los docentes, padres de familia y autoridades, empresarios, se preocupan muchísimo cuando se ponen a funcionar políticas o proyectos en donde ellos no han participado, en donde no tienen conocimiento. Por eso, un deficiente desempeño educativo con brechas en las oportunidades de aprendizaje castiga el futuro
y el bienestar de la población. Aquí hemos hablado de futuros, pero los futuros los construimos los seres humanos con nuestras ideas y con nuestra participación. Pasamos. El compromiso nacional por la educación está basado en la constatación de que el sistema educativo panameño tenía un deficiente desempeño. Y esto no es porque lo diga Juan Bosco Bernal, sino porque todas las pruebas internacionales, regionales y las pruebas nacionales así lo indican. La prueba PISA, el TERCE, que es un programa regional, lo mismo que las pruebas como la prueba Crecer, todas han demostrado bajísimos niveles de desempeño, pero también nos muestra las grandes disparidades que hay entre las zonas rurales indígenas y las zonas urbanas, por ejemplo. Las grandes disparidades que hay entre los grupos de pobreza multidimensional y aquellos grupos con ingresos más elevados, ingresos medios o altos. Nos indican también las grandes diferencias que hay y las desigualdades en las oportunidades de ingresar, de mantenerse y de poder lograr una educación de calidad. Entre los años 14 y 16, el gobierno conjuntamente con el PNUD acordaron elaborar una propuesta para mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia del sistema educativo y decidieron en ese momento llevar adelante el diálogo Compromiso Nacional por la Educación con la participación de los sectores más interesados en la educación en el país. La primera reunión plenaria se llevó adelante en octubre del 2016 y terminó ese diálogo en el 2017 y el documento final consensuado fue entregado a la ministra de Educación en su momento. Pasamos. El Compromiso Nacional por la Educación, ese diálogo se realizó con la participación de 8 sectores: estudiantes, padres de familia, gremios, docentes, CONEP, e igualmente trabajó sobre 5 ejes temáticos: calidad, equidad, inversión, gestión, formación de docentes y directores de centros educativos. Adelante. Dentro de ese diálogo se definió lo que sería la meta mayor, la meta más importante para el país, y es que Panamá cuente con un sistema educativo que garantice y promueva el acceso a una educación de calidad como derecho humano fundamental. Todas las exposiciones se han referido a este derecho humano fundamental, que no es el derecho de algunos, sino el derecho de toda la población de poder acceder y mantenerse estudiando en la escuela. Pasamos. Los consensos logrados nos permitieron obtener 37 políticas públicas y 241 líneas de acción. Vamos a ver ahora las políticas seleccionadas como prioritarias en relación con estas 37 que fueran logradas por consenso. Pasamos. El marco legal de COPEME es la Ley 59 del 1 de noviembre del 2019, que permite por primera vez en la historia de nuestro país crear un organismo que asegure el monitoreo, seguimiento y evaluación en la implementación efectiva de las políticas y líneas de acción consensuada para asegurar su efectividad y su cumplimiento. Adelante. El COPEME es presidido por un coordinador general, quien ocupa el cargo durante 6 meses,
cuenta con una secretaría técnica y los acuerdos que se toman en COPEME son por consenso siempre. Adelante. Actualmente COPEME está integrado por el CONATO, el CONEP, la Confederación de Padres de Familia, Consejo de Rectores, SENACID, ONG Educativa y también por la presidencia de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional de Diputados o la persona que designe. Este organismo funciona fundamentalmente como un observador, es decir, un organismo que no tiene derecho a voto. Las funciones esenciales del COPEME es colaborar, acompañar, asesorar, proponer y recomendar al MEDUCA, que es la institución rectora para la transformación del sistema educativo en el país, y apoyar a MEDUCA en la implementación de las políticas públicas en educación y al mismo tiempo impulsar el diseño y aplicación del sistema de monitoreo y evaluación de las políticas y de los proyectos educativos del país en términos de políticas públicas de Estado y sociedad. Durante este periodo de pandemia, COPEME ha asumido un papel muy importante en apoyo a la salud pública, la higiene, seguridad para el sector educativo y la necesidad de garantizar trayectorias escolares completas con el propósito de resguardar los derechos fundamentales del aprendizaje. Veamos cuáles han sido esas contribuciones. En primer lugar, COPEME realizó la identificación de las metas prioritarias, 5 metas prioritarias para los próximos años, que son la creación de un sistema de evaluación e información para el buen desempeño del sistema educativo, con información, con estadísticas de calidad, con estándares y con la creación de un instituto público de evaluación integral. Se propuso igualmente la meta 2, que es el diseño de la regionalización y el modelo de descentralización de la gestión técnica y administrativa del Ministerio de Educación y la participación ciudadana e intersectorial para la toma de decisiones en los diferentes niveles, institucional, local, regional y también a escala nacional. La tercera meta, el sistema de formación continua, un sistema de capacitación centrado en la cualificación del personal docente, que nos lleva a proponer la creación de un instituto público nacional de capacitación docente multidisciplinario. Continuamos. La meta 4 se refiere a los programas preventivos integrales de salud, el establecimiento de un programa de salud pública, higiene, salud y seguridad ocupacional para todos los miembros y actores del sistema educativo, estudiantes, docentes, directivos, personal, administrativo, de modo tal de que pueda existir un sistema preventivo y atender también las necesidades de salud de todos los miembros de la comunidad educativa. Y la meta 5 son las trayectorias escolares completas en los niveles preuniversitarios. Esta meta aspira a lograr un mínimo de 14 años de escolaridad en la población panameña. Reconocemos que en estos momentos el promedio de grados alcanzado por la población es de 9.5 grados, pero ese es el promedio nacional. Cuando nosotros vamos a los sectores rurales y a las áreas indígenas, nos encontramos con grupos que apenas tienen 5 o 6 grados de escolaridad, mientras que otros pueden tener 16, 18, 20 o 25 grados de escolaridad, dependiendo del lugar que ocupen en la estructura económica y social de nuestro país. Pasamos.
es reconocido el problema de la deserción escolar. En primaria, por lo menos una tercera parte de los estudiantes inscritos desertan. Allí tenemos un 29.6% de acuerdo con los datos del año 2019. En premedia, el 46.6% y en media el 23.8%, lo que significa que al final tenemos muy pocos estudiantes que terminan sus trayectorias de educación básica, media y universitaria. Aproximadamente un poco más del 20% de la totalidad de los estudiantes que iniciaron la primaria terminan sus estudios universitarios en una carrera que les permite insertarse de una manera apropiada en la sociedad panameña. Seguimos. Esta gráfica nos muestra un estudio que se hizo en el mes de julio por parte de la Autoridad de Innovación Gubernamental sobre la falta de conectividad en las escuelas. Esto está mejorando por la intervención que ha tenido el Ministerio de Educación y otras instituciones fundamentalmente, pero aquí lo más importante es resaltar las carencias que tienen algunos sectores educativos en relación con una herramienta fundamental del siglo XXI, que es la tecnología de la información y la comunicación. Todo lo que tiene que ver con la conectividad y el Internet. Por ejemplo, allí tenemos la comarca Nove Buglé. El 87% de las escuelas no tenían conectividad en ese momento. En la comarca Emberá, el 76%, pero también en Panamá Este, el 67% de las escuelas no tenían internet y no tenían forma de conectarse apropiadamente a los procesos de aprendizaje en la educación a distancia y también en la educación virtual, que fueron las modalidades que se impulsaron a todo lo largo del año 2020 en razón de la pandemia. Seguimos. COPEME ha hecho aportes muy importantes en este periodo de la pandemia. Tuvimos un protocolo de atención educativa con modalidad a distancia y los medios tecnológicos, un protocolo de desarrollo e implementación de plataformas tecnológicas que se elaboró y entregó en abril, un protocolo de bioseguridad también entregado en abril, un protocolo de la red de retención y reinserción escolar entregado el 31 de julio al MEDUCA, una propuesta de estudio censal a nivel de digitalización para conocer la brecha digital existente en los hogares y en las escuelas del país, y una política pública de educación a distancia entregada el 30 de septiembre. Es decir, que COPEME no solo ha mirado los grandes temas que puede ser atendido en el mediano y largo plazo, sino que también ha trabajado junto a MEDUCA en la preparación de una serie de protocolos y documentos para orientar el trabajo en este momento de pandemia, que ha sido un momento muy crítico a nivel nacional e internacional. Pasamos. Acciones por realizar. ¿Qué nos queda por hacer? Acompañar el desarrollo de la educación como un derecho humano de toda la población. Es decir, todos los niños, niñas y adolescentes deben tener la oportunidad de continuar la educación utilizando diferentes modalidades. Modalidad a distancia, modalidad virtual, semipresencial, híbrida, de cualquier manera. Pero la idea es que todos los estudiantes, los que desertaron recientemente y los que han desertado anteriormente, tienen el derecho también a reinsertarse en los procesos de aprendizaje. Se requiere la flexibilización curricular de la que ya habló la señora ministra, el seguimiento a las trayectorias escolares, es decir, armonizar la educación preescolar con la educación primaria,
la educación primaria con la educación premedia y la educación premedia con la educación media, y asegurarse que los estudiantes puedan hacer un recorrido continuo en esos diferentes niveles y modalidades educativas. Y algo muy importante, apoyar la capacitación continua de docentes, directores y supervisores. Todos reconocemos que de los múltiples factores que intervienen en los aprendizajes, el factor más importante siempre será el docente. En la medida en que tengamos buenos docentes, vamos a lograr también buenos aprendizajes en nuestros estudiantes. Por el otro lado, tenemos también el fomento de la educación profesional y técnica, debidamente alineada al sector productivo, atención prioritaria a las poblaciones en vulnerabilidad por etnia, por ingreso, por género y también por condiciones humanas en donde está la discapacidad y las necesidades educativas especiales. Pasamos. El mejoramiento de las condiciones sanitarias y nutricionales de los grupos más carenciados. Todos tenemos que reconocer que en Panamá, Panamá, que ha logrado altos niveles de ingreso de Producto Interno Bruto, tiene también segmentos de la población con carencias nutricionales muy importantes, es decir, sectores que pasan hambre. Y la escuela debe responder como ha venido respondiendo inicialmente también a enfrentar los problemas nutritivos de nuestros estudiantes, porque sin nutrición no puede haber aprendizaje. El mejoramiento de las prácticas pedagógicas de nuestros docentes y estudiantes para lograr mejores aprendizajes, aseguramiento de la conectividad y de las herramientas tecnológicas. En este siglo XXI, la conectividad y las tecnologías de la información y la comunicación son parte inherente de la vida de las personas y también de los aprendizajes. La sensibilización a los padres y madres de familia sobre la responsabilidad que tienen con la educación de sus hijos. Y esto pasa por la toma de conciencia acerca del valor, el sentido que tiene la educación para la niñez y también para los padres de familia. Y por el otro lado, ampliar la participación comunitaria, alianzas con sectores claves de la vida nacional. Y yo quiero terminar aquí con un pensamiento que dice: la construcción de un modelo de educación para el siglo XXI debe incluir a toda la población sin exclusión alguna de alguna naturaleza. Exclusiones, por ejemplo, por razones de pobreza, etnia, género o discapacidad. Impulsar la adquisición de competencias que les permitan trabajar y vivir en el futuro y participar efectivamente en la comprensión y solución de los problemas de su entorno. Esto es lo que yo quería exponer en nombre del COPEME. Reitero el agradecimiento también a PEDE y el reconocimiento por este foro tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por esa tremenda presentación. Me sumo a la ministra con los aplausos. De hecho, puedo poner aquí. Creo que hay un retorno, por eso estoy pausando. De todos los puntos súper fascinantes que usted comentó, uno de los que yo me quedo es el tema de la flexibilización del currículo escolar. Muchas veces pensamos que el Meduca tiene que tener exactamente la receta de qué van a necesitar los estudiantes en el futuro, cuando de hecho quizás se necesita más una estructura flexible y adaptable que pueda responder a los movimientos de la demanda de lo que se requiere de los estudiantes. Así que gracias por ese énfasis en las políticas públicas establecidas por el compromiso, en el monitoreo y seguimiento que hace el COPEME y en la necesidad de continuar con su implementación como una política de Estado. Por interés del tiempo, se me ha informado que las preguntas hechas a los panelistas van a ser respondidas posteriormente de manera digital, pero según entiendo, vamos a estar abriendo un periodo de 5 minutos de preguntas y respuestas para la ministra
de Educación. Me disculpo si la pongo en el spot en este momento, pero nos han llegado estas preguntas y me informan que habría mucho interés de que las contestara. Voy a leer algunas. Dice: buenos días, Yanis Vergara de TVN Noticias les saluda. Me gustaría consultarle a la ministra si las cifras de 46.000 estudiantes que no siguieron con sus estudios durante 2020 es la cifra oficial, ya que la Asociación de Profesores habla de más de 200.000 estudiantes que abandonaron la escuela y esto es preocupante. Le paso la palabra, no sé si desea responder. Sí, muchas gracias. Es importante aclarar que el Ministerio de Educación tiene dos sistemas de recogida de data. El sistema de datos estadísticos, que es el CIDE, que es el que reporta oficial a la Contraloría de la República, quien es el ente que da las cifras de país, y el sistema de administración de datos estadísticos, el CIACE, que es el que recoge las notas y las calificaciones de los estudiantes por cada trimestre o cada periodo de tiempo. De acuerdo al CIDE, nosotros tenemos 46.200 que no se vincularon. El CIDE recoge plurinominalmente, ¿qué significa? La data que mandan los directores. No tenemos en este momento una interfaz con el CIACE, significa que son dos reportes y nosotros estamos trabajando en tener un sistema integrado de datos estadísticos. Sin embargo, el CIACE me reporta que solo 9.000 no completaron notas. Nosotros estamos usando de línea base los estudiantes matriculados y yo le reitero a todos los grupos, ya eso lo hemos aclarado, de dónde ellos obtienen esa data, si la información que nosotros proporcionamos es la que arrojan los directores y los propios docentes que forman parte de todas esas asociaciones para poder dar la información. No tenemos información de otra fuente de datos, entonces yo reitero que no son 200.000. 200.000 no estaban vinculados ni conectados al 20 de julio que inicia el proceso de educación a distancia. Al corte del día de ayer, nosotros mantenemos 46.000, sin embargo, por el hallazgo que encontramos en la correspondencia con el CIACE de 46.000 a 9.000, estamos haciendo el cruce. Pero la cifra que da el Ministerio de Educación es la recogida de data que nos dan los docentes. Así que nos mantenemos en los 46.000. Muchas gracias, ministra, por esa aclaración técnica. Otra pregunta que tenemos aquí para ustedes en función al proceso de reválida, donde aparentemente se han inscrito más de 20.000 estudiantes, y una de las personas desea saber si se conoce cuáles fueron las principales materias identificadas donde hubo más debilidades y cuántos docentes estarán apoyando a la formación de estos estudiantes y de qué niveles son esos estudiantes. Quizás esa información sea un poco muy precisa, pero si la tienen nos gustaría saber. Sí, al día lunes que concluimos el proceso de planificación, nosotros estamos teniendo dos opciones. Ustedes saben que el programa de recuperación lo manejaban los padres de familias a través de una cuota que se pagaba. Nosotros estamos regulándolo y estamos dándole un apoyo a los docentes entre 25, 80 y 90 alumnos. ¿Por qué? Porque se van a trabajar una cantidad de horas y hemos extendido el programa de 2 semanas a 5 semanas de acuerdo a las asignaturas. ¿Dónde obtuvimos la mayor cantidad de estudiantes aplazados? Por eso hemos mantenido todavía abierto hasta mañana, hasta el viernes, el periodo de entrega. Las asignaturas de las áreas tecnológicas, tecnología, educación artística, educación física, y estamos entendiendo que quizás son proyectos, quizás son asignaciones, quizás el estudiante no contaba el material o dentro de todo lo priorizado no se le dio la importancia a esa asignatura. Entonces estamos tratando de hacer esa posibilidad y esa flexibilidad de entregar. Eso en el nivel medio, a diferencia de todos los otros años donde son en las áreas científicas y humanísticas. Para el nivel de premedia fueron en las áreas de español, matemáticas y ciencias naturales, donde usualmente encontramos ese comportamiento. Aproximadamente al corte del día de ayer son 20.000 estudiantes, a diferencia de otros años estamos casi en el 95 o 96% de la recogida de información. Todas las regiones educativas están organizadas, excepto la región educativa de Coclé, que aún no ha podido terminar de captar, porque recuerden que hay muchas áreas del país con cercos sanitarios, tenemos el tema de la conectividad, porque todo lo estamos manejando digital.
la evaluación docente, la entrega de formulario y todo este proceso de captación. Cuando hablamos a distancia es que donde haya conectividad, el docente tiene la posibilidad de estar sincrónico y asincrónico, dejando las asignaciones, los proyectos, y donde en muchos lugares no haya conectividad, vamos a tener un despacho de entrega de material, guías de autoinstrucción. Tenemos algunos programas que ya se están habilitando para la otra semana en televisión, los acompañamientos por radios y las tutorías, pero la idea es poder nosotros nivelar a los estudiantes. Por eso el decreto del año ejecutivo de este periodo habla de que las 5 primeras semanas de clase vamos a un proceso de reforzamiento y nivelación para equiparar y arrancar. Muchas gracias, ministra. Y la última pregunta, se lo prometo, dice, mi pregunta va dirigida a la señora ministra. ¿Las guías serán entregadas a todos los estudiantes en la semana de organización para que al inicio del año escolar todos los niños trabajen equitativamente? No sé si tiene una respuesta sobre eso. Sí, las guías van a tener un proceso de entrega, algunas en las primeras semanas, otras posteriormente. ¿Por qué? Porque las primeras 5 semanas vamos a estar utilizando los contenidos y el material que se trabajó en el periodo lectivo pasado 2020. El desarrollo de todos los contenidos nuevos arrancan en la 6ª semana, por eso extendimos el año a 194 días. Nos hubiera encantado que hubiera sido 210 días, que esa es la meta desde el día 1. Sin embargo, arranca. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes, y sabemos, estuvieron conectados en 3 momentos, el seguimiento que se le dio, y además en esas 5 primeras semanas vamos a hacer una evaluación diagnóstica de toda la población escolar. Diagnóstica, no es para poner nota, pero el docente tiene que conocer cómo está su estudiante y en esas 5 semanas establecer un plan de apoyo, un plan de seguimiento, un plan de acompañamiento, porque sabemos que si el docente no estuvo presencial, que si no hubo la conectividad, o en algunos casos, en el 10% de la población, no pudimos llevar las guías por todos los atrasos que se dieron en las contrataciones. Entonces, vamos a hacer eso y por eso nos estamos organizando. Las guías van para los estudiantes de primaria en las 4 asignaturas básicas, para los estudiantes de premedia y telebásica en las asignaturas del currículo priorizado, y ya están en un proceso de curaduría los más de 200 contenidos digitales colgados en el portal. ¿Qué significa? Que el docente desde ya o desde el 1 de febrero puede empezar a revisar el material, igual que la cantidad de padres de familia y directores que esperaron colgar. Quiero decirles que este tema de reproducir guía, estamos hablando que solo para primaria fueron 4 millones de documentos, y por el tema de transparencia nos fuimos a licitaciones internacionales donde a través de LTA internacionales pudimos bajar los costos, que hace, como lo dijo uno de los participantes, creo que fue Marvin, hace más de 10 años no se entrega ningún tipo de material de apoyo. Estamos ahora en un proceso de revisión, reedición. ¿Por qué? Porque el currículo aumenta la cantidad de contenidos, el priorizado, porque se estructuró en 23 semanas, ahora aumenta 3 trimestres, y esto nos está dando también oportunidad a revisar, en entrar en temas más profundos que longitudinales para mejorar las competencias en las asignaturas básicas. Ministra, muchas gracias por sus respuestas técnicas y detalladas. Le agradezco su tiempo, sinceramente, y también aprovecho nuevamente para agradecer el tiempo de la señora Eneida López y también del doctor Juan Bosco Bernal por su participación muy fascinante el día de hoy. Si no me equivoco, ahora me toca pasarle la palabra a Yosibel para continuar con el programa, pero sin más, les agradezco a todos su tiempo por haber participado en este panel. Muchas gracias, Alfonso, y reitero tus palabras agradeciendo a la ministra por tomarse el tiempo de responder las preguntas realizadas, y también agradecer al doctor Bernal y la señora Eneida por las extraordinarias exposiciones de este segundo panel.